misma institución. Bienvenida a Educativa TV. Muchas gracias, Karina, y saludos a las personas que nos están viendo. Y bueno, para iniciar con este tema que estamos comentando, que ya dimos a conocer, quisiera que para iniciar con esta interesante charla nos diera a conocer de dónde surge la idea de realizar esta investigación. Bueno, yo soy licenciada en Psicología por la Universidad de Sonora. Entonces, a mí, desde finales de mi carrera, me empezó a interesar lo que tenía que ver con la conducta de protección al entorno. Sí. Tiene que ver esto con mi relación académica con profesores, investigadores del de la Universidad de Sonora interesados en el tema. Entonces, yo para poder obtener el grado de maestría tenía que desarrollar una investigación relacionada específicamente con temas de ciencias sociales. A mí me interesaba estudiar las conductas de protección del entorno de las personas individualmente, y en particular me interesaba saber cuáles eran los motivos o cuáles eran las actitudes y aptitudes que hacían que las personas se involucraran en organizaciones de la sociedad civil. Sí. Sin embargo, cuando nosotros estábamos planteando, mi director de tesis y yo, cómo lo vamos a llevar a la práctica, cómo vamos a medir este tipo de cosas, nos dimos cuenta de que ni siquiera había un estudio sobre organizaciones civiles en Sonora. Entonces, no sabíamos quiénes eran los actores, no sabíamos a quiénes en todo caso les teníamos que preguntar, y entonces la investigación se movió. Bueno, ya no vamos a ir sobre los actores individuales, vamos sobre las organizaciones, porque ni siquiera las conocemos. Y eso es algo que refleja una situación que ocurre mucho en la academia aquí en México. Hasta este momento no hay una gran cantidad de investigaciones sobre sociedad civil en México. Empiezan a surgir, pero son un campo relativamente nuevo. Y en Sonora es todavía menos frecuente encontrar este tipo de investigaciones. Entonces obedece a esa necesidad de poder cubrir ese vacío que había en investigación sobre sociedad civil. Bien, bueno, ya conociendo un poco acerca de cómo surge la idea de realizar esta investigación, es importante también destacar el trabajo que usted realizó y, como dice, guiado también por el maestro que fue la persona que le ayudó para realizar esta investigación. También es importante que la gente conozca cuánto tiempo estuvo realizando esta investigación, qué fue lo que en el transcurso de la charla vamos a conocer, porque vamos a llegar a unas conclusiones muy interesantes acerca del tema del día de hoy, pero también es importante que usted nos dé a conocer cuánto duró realizando esta investigación. Pues el programa de maestría en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora tiene una duración de 2 años. Sí. Al final del primer año uno tiene que tener definido cuál va a ser su proyecto de investigación, y el año siguiente, el segundo año, es el que se dedica al desarrollo de esta. Entonces, básicamente yo trabajé esos 2 años entre 2009-2010 en la elaboración de la tesis, pero antes en la definición del proyecto, ¿no? Claro. Y bueno, para conocer más detalladamente lo relacionado a esta investigación, quisiera que nos platicara qué son las organizaciones no gubernamentales. Muy bien. Las organizaciones no gubernamentales son un tipo de organización que normalmente es definida por lo que no es, no tanto por lo que sí es. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezaron estos grupos a surgir posteriormente a la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, se empezó a llamar en los círculos que organizaba la Organización de las Naciones Unidas, se empezaron a autonombrar como aquellas organizaciones que no dependían de tratados gubernamentales entre países. Entonces, este tipo de grupos impulsaban agendas de cada país, pero ellos procuraban mucho distinguirse de aquellas organizaciones que eran propiamente gubernamentales y de aquellas que eran mercantiles. Entonces, esto es constituirse en una tercera esfera de poder. Por un lado tenemos organismos gubernamentales, que esos han existido siempre. Luego tenemos a las empresas, tenemos al sector mercantil, que es un poco más nuevo que las instituciones gubernamentales. Pero luego tenemos este gran grupo que empieza a surgir de la sociedad civil y que es bastante más nuevo que los otros dos. Entonces, normalmente ellos tratan de definirse a sí mismos en aquel momento como algo diferente de aquellas organizaciones empresariales y gubernamentales. Sí. Pero para ponerlo en términos más prácticos, para nosotros hoy en día puede definirse a una organización no gubernamental como aquella que no tiene fines de lucro, cuyas bases vienen de la ciudadanía o de la sociedad civil propiamente dicha, y que casi siempre impulsan objetivos de mejoramiento social o de desarrollo social.
y entonces ahorita es muy difícil conceptualizarlas porque se les llama de mil maneras, se les llama organizaciones no gubernamentales u ONGs, se les llama organizaciones de la sociedad civil, se les llama organizaciones no lucrativas, se les llama organizaciones del tercer sector, y todas son similares en lo que significan, ¿no? Bien, ya conociendo la definición de lo que es una organización no gubernamental, quisiera que nos ampliara un poquito el tema referente a la importancia que tienen esas organizaciones a lo que es el medio ambiente. Ok, bueno, en términos de medio ambiente pasa una cuestión muy curiosa. A pesar de que los problemas ambientales nos han estado abordando desde, ¿qué será?, de los 70s, de los 80s, quien respondía básicamente a ellos era casi siempre el gobierno, o sea, eran organizaciones gubernamentales, fue también la autoridad gubernamental la que empezó a impulsar los cambios legislativos, el surgimiento de organizaciones como Semarnat, como Conagua, como Instituto Nacional de Ecología, que se encargaban específicamente de eso. Sin embargo, a nivel de sociedad civil, la movilización empieza más o menos en los años 80. ¿Por qué? Porque en los años 80 México atravesaba por un periodo de crisis que hizo que buscar ayuda en medios extranjeros, en medios de financiamiento extranjeros. Esto hizo que cayera un poco su autonomía, digamos, su autoridad como Estado, como autoridad, y entonces otras ideas empezaron a filtrarse en las esferas de poder. Una de estas ideas tenía que ver con el derecho a un medio ambiente sano. Junto con él entraron otros tipos de metas, por ejemplo, la equidad de género, los derechos humanos, los movimientos antiguerra, los movimientos antirrepresión. Entonces, movimientos y organizaciones ambientales forman parte de esa avenida. Ahora, ese es un primer factor, el factor económico. Un segundo factor tuvo que ver con el hecho de que en aquel momento los problemas ambientales se hicieron muy patentes, muy presentes, quiero decir. Entre ellos, mucha gente recordará seguramente el accidente de Chernobyl, que fue un hecho a nivel mundial que llamó la atención y que hizo que entonces empezara la preocupación frente a ese tipo de problemáticas. Y una tercera fuente de influencia podríamos decir que viene del extranjero, de organizaciones civiles en Estados Unidos y en Europa, que se habían empezado a crear y a movilizar desde los 60s. O sea, ellos nos llevan aproximadamente 20 años de ventaja a los mexicanos en términos de organización civil en pro del medio ambiente. En pro del medio ambiente. Entonces, esas son básicamente las fuentes de influencia. ¿Cómo es que surgen esas organizaciones no gubernamentales aquí en México? Y aproximadamente, si nos puede dar el dato exacto, ¿en qué año más o menos es cuando surgen en el país? Bueno, en el país más o menos por los 80s. Ajá, más o menos esa es la fecha en que se pueden nombrar. Sí. Sin embargo, tuvieron un repunte más o menos a mediados de los 80s, 90s. A inicios de los 90s es cuando más se registra la presencia de estas organizaciones. Sí. Y luego dicen los autores de la academia, en el sector académico, que más o menos a mediados de los 90 vuelve a caer el efecto. Ah, bien. Entonces se debe a muchos factores, a muchas barreras que ellos tienen, con las que han tenido que luchar y que no han podido superar. Bien. Ahora, en Sonora la historia es un poquito diferente. A ver, vamos a conocerla. Claro que sí. En Sonora lo que ocurre es que, a pesar de que se tenía la influencia de todo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y que aquí también ocurren movilizaciones por ahí de los 80s, el mayor auge viene con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La firma del tratado hizo que muchas de comunidades del lado estadounidense de la frontera se empezaran a preocupar por los efectos que esto iba a tener sobre el medio ambiente fronterizo. Como tenemos actividad maquilera en la frontera norte, como hay muchísimo paso de migrante, como la población crece a tasas más altas que el resto del país, bueno, que el resto de los dos países. Así es. Entonces, el efecto ambiental sobre el agua, sobre el suelo, sobre el medio ambiente en general, pues iba a haber afectado. Entonces, aquellos grupos de aquel lado empiezan a hacer influencia con los grupos civiles de acá, de este lado, con la ciudadanía del lado sonorense. Y empiezan a generarse redes de colaboración que impulsan la necesidad de que sea tomado en cuenta el medio ambiente en los tratados de libre comercio. Y así es como nace el Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, la COSEF. Entonces, en Sonora es un poco más nueva todavía la historia que en el centro del país o que en el resto de la República Mexicana, y obedece a este tipo de eventos coyunturales que hacen que la sociedad atienda ese tipo de problemas, ¿no? Bien.
Pues bueno, muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy. Maestra América, vamos a ir un pequeño corte para en un momento regresar y seguir conociendo más acerca de este interesante tema, esta investigación que usted realizó. Gracias. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte. En unos momentos regresamos con más aquí en Educativa TV. Con esta charla que tenemos el día de hoy, para ello nos sigue acompañando la maestra América Lutz Ley. El tema que estamos tratando, maestra, es muy interesante, nos habla acerca de las organizaciones civiles para el medio ambiente aquí en el estado de Sonora. En el segmento anterior ya estuvimos conociendo datos muy interesantes acerca de la investigación que usted realizó, pero es importante conocer, y sobre todo al público que nos está viendo en estos momentos, que si nos podía dar más o menos una cifra que se acerque más o menos a ¿cuántas organizaciones se calcula que existan en México, hablando de lo que son organizaciones de sociedad civil? Bueno, organizaciones de la sociedad civil, hay alrededor de 20,000 organizaciones, de acuerdo con un estudio de INCIDE AC, que es una organización encargada de este tipo de temas. Ahora, estas 20,000 organizaciones pueden o no tener figura legal. Eso es importante, o sea, hay grupos que se constituyen civilmente y que tienen actividades, pero nunca piden la formalización legal, como AC o como IAP o alguna de las figuras, ¿no? Y ya con figura legal propiamente dicha y que tengan actividades que sean de sector privado, es decir, que sean ciudadanas o que pertenezcan a personas individuales, son poco más de 8,400. Entonces, en términos absolutos, podría parecer que son muchísimas organizaciones en el país, pero cuando uno compara estas cifras con las de otros países similares, o bueno, a lo mejor no tan similares en cultura política y en tamaño, se da cuenta de que la sociedad civil en México es bastante débil todavía en términos de organización. Por ejemplo, en Estados Unidos existen 2 millones de organizaciones para la sociedad civil. 2 millones frente a 20,000 es una comparación bastante dramática. Claro que en Estados Unidos hay muchísima más población. Sin embargo, si nos queremos comparar contra otros países latinoamericanos, tenemos el caso chileno. En Chile, la cantidad de organizaciones que hay es tal que si nosotros tuviéramos esa misma proporción, aquí en México debería haber 500,000 de organizaciones civiles, no 20,000 que existen ahorita. Entonces, eso nos habla de cuál es el tipo de cultura civil que nosotros los mexicanos tenemos y los sonorenses tenemos. O sea, el bajo nivel de involucramiento que nosotros tenemos para organizarnos cívicamente para perseguir cierto objetivo. Y pues eso tiene que ver con las barreras que existen aquí en este país y en este círculo social para su desarrollo, ¿no? Bien, maestra, hablando un poquito más acerca de este tema y enfocándonos más en esto que nos acaba de mencionar, si nos pudiera puntualizar cuáles son los principales obstáculos que dentro de la investigación que usted realizó son los que están más localizados aquí en el estado de Sonora. Claro que sí. Bueno, yo en la investigación tuve la oportunidad de preguntarle a los representantes de 11 organizaciones civiles para medio ambiente aquí en Hermosillo, específicamente, cuáles eran ese tipo de obstáculos con los que ellos tenían que lidiar. La respuesta más común de ellos era el factor recursos, o sea, recursos materiales, recursos económicos, el acceso a la información, eran las 3 cosas más importantes en términos de barreras. Entonces ellos nos decían que normalmente es tan difícil mantener a una organización viva porque depende de la voluntad de quienes participan. Como la organización no te puede proporcionar un sueldo, no te puede proporcionar un apoyo que todos necesitamos para vivir, entonces depende de tus horas libres muchas veces, depende del tiempo que tú tengas disponible, de la voluntad para intervenir, y eso les lleva muchísimo tiempo de trabajo. Ellos tienen sus agendas, ellos desarrollan sus proyectos de trabajo muy interesantes, con mucho valor social agregado, y sin embargo se quedan ahí en su escritorio por falta de recursos para ejecutarlos. Entonces, sí, para ellos es verdaderamente difícil este tema en particular. Ahora, no todas las organizaciones quieren recibir apoyos, porque ellos saben que eso en cierta medida puede comprometerlos en sus metas, en sus objetivos y visiones. Entonces viven así como en una contradicción en donde necesitan los recursos para vivir y necesitan los recursos para sus proyectos, pero también necesitan la libertad para perseguir sus objetivos y sus metas como organización civil. Bien. Ahora, una segunda barrera importante tiene que ver con los marcos legales aquí en México.
En particular mencionan mucho ellos las reglas que tiene Hacienda, por ejemplo, para pedirles declaración de impuestos o para pedirles diferentes tipos de trámites. Entonces dicen, muchas veces Hacienda me anda persiguiendo y pues se me va todo el tiempo resolviendo ese tipo de trámites en lugar de buscar los objetivos de la organización. Y en tercer lugar, tiene que ver con el grado de apoyo social que tienen estas organizaciones. La mayoría de la población ni siquiera sabe que existen. Para empezar, ¿no? Ni siquiera saben que existen, ni siquiera saben que están ahí, que tienen ellos un movimiento en un momento dado, y eso hace que si no los conoces, pues cómo los vas a apoyar, ¿verdad? O cómo vas a decirles algo o les vas a dar algo de tu trabajo, de tu tiempo. Y eso tiene que ver también con el número tan chiquito que tenemos, o sea, en realidad 20,000 organizaciones para todo México es casi nada, es casi nada. Bien. En cuanto a las propuestas y recomendaciones que usted nos puede dar en cuanto al tema que estamos tratando y sobre todo esas propuestas y recomendaciones que al realizar la investigación se dio cuenta que son necesarias para nuestro Estado. Claro, bueno, la primera propuesta interesante y que tiene que ver con la investigación es que nosotros encontramos que cuando las organizaciones están conectadas en redes de organizaciones, son mucho más efectivas en sus logros. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor tú eres una organización con 5 miembros que trabajan voluntariamente las tardes de la semana y a lo mejor tus objetivos pues son de muy corto alcance, muy pequeños, y en cambio cuando logras juntarte con otras organizaciones, aunque no sea para compartir recursos materiales o financieros, el solo hecho de recibir información ya te abre otro tipo de oportunidades. Entonces, cuando las organizaciones participan en redes organizacionales, o sea, que están conectadas unas con otras, la capacidad de influir aumenta muchísimo, porque tienes de tu lado entonces a los otros de la red, no solamente a ti mismo como organización. Eso por primer propuesta, ¿no? Por primera propuesta. Lo siguiente es ya revisar los marcos legales que regulan este tipo de organizaciones. Ahora, eso ya no nos competiría a nosotros como pues ciudadanos, tiene que ver ya con el gobierno, con el tipo de relación que establece el gobierno con estas organizaciones y que les hace muy difícil la sobrevivencia. Y pues eso también es importante porque muchas veces el tipo de reglas que tiene el gobierno es para que participen las organizaciones, pero dentro de marcos muy restringidos. O sea, el gobierno dice, bueno, yo tengo la autoridad aquí, este es mi área de competencia, y todavía no está muy avanzada la idea de tener que colaborar sociedad civil y gobierno para alcanzar las metas de desarrollo social. Todavía nos falta cambiar esa conceptualización de participación ciudadana, ¿no? Bien. Y en cuanto a las conclusiones, maestra América, ¿qué nos puede decir esas conclusiones a las que llegó al realizar esta interesante investigación? Bueno, las conclusiones tienen que ver con que, primero, hay una sociedad civil muy débilmente organizada en Hermosillo, en Sonora y en México, ¿no? O sea, eso se nota a primera vista con los datos que tenemos y con el estudio que surgió. O sea, está muy poco integrada la sociedad civil aquí en Hermosillo en términos de participación ambiental. Están muy desconectadas entre sí las organizaciones, algunas ni se conocen, a pesar de que son organizaciones todas. La sociedad tampoco los conoce, no reciben apoyo de ellos más que de ciertos grupos seleccionados que están en las universidades o participando en el sector gubernamental o este tipo de actores. Ahora, una segunda conclusión podría decirse que el uso de redes, la integración en redes puede fortalecer tu capacidad organizacional, como cuando tú eres una organización de la sociedad civil, y puede hacer que tengas más influencia para participar en la toma de decisiones públicas. Y ya por último, hacer notar que las organizaciones civiles son una de las formas más importantes que tenemos los ciudadanos para poder participar en la definición de política ambiental. Muchas veces desde las esferas gubernamentales se toman planes y acciones que tienen que ver con solucionar problemas ambientales, por ejemplo el caso del agua aquí en Sonora. Bien. Sin embargo, si no tienes a las organizaciones participando, ¿cómo sabes qué es lo que la gente está necesitando? ¿Cómo sabes en realidad qué piensa la sociedad civil sobre lo que estás haciendo tú como gobierno y sobre lo que puedes hacer para solucionar? Así es. Entonces, es así de mayor importancia concluir esto, ¿no? O sea, tienen un papel fundamental y estamos llamados a cubrir ese papel que hasta ahorita, desgraciadamente, se hace de manera muy débil y con muy poca parte de la ciudadanía, ¿no? Bien.
Bueno, para finalizar con la charla del día de hoy, queremos reconocer el gran trabajo, esta investigación que usted ha realizado y sobre todo que nos platique antes de finalizar con esta charla, que esta investigación recibió el Premio Nacional de Investigación sobre Sociedad Civil 2011. Coméntenos un poco acerca de este premio que recibió. Sí, el premio lo da el Centro Mexicano para la Filantropía cada año. Entonces, el Centro Mexicano para la Filantropía es una asociación civil que ya tiene bastantes años trabajando en México, trabaja a nivel nacional y trabaja en colaboración con organismos internacionales, y entonces su principal objetivo es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en México. Ese premio se otorga anualmente en un congreso que esta organización hace y que llama a gente de todas partes del mundo. Se otorgó por su calidad metodológica, por el tipo de objetivos y de resultados que se obtuvieron, y por su contribución al entendimiento de la sociedad civil en México. Y pues eso para mí significa un compromiso muy grande para seguir estudiando este tema en particular y para seguir colaborando en el fortalecimiento de sociedad civil, pero desde nuestra trinchera, ¿no? Desde la trinchera académica. Bien. Y pues muchas gracias. No, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias por habernos compartido el día de hoy este interesante tema, y sobre todo la invitamos a cualquier tema que usted nos quiera venir a comentar aquí a Televisión Educativa. Las puertas están abiertas para que usted nos platique las investigaciones que esté realizando. Muchas gracias. Bueno, despedimos el día de hoy a la maestra América Lutz Ley. Ella es maestra en Ciencias Sociales del área Teoría y Análisis de Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, además asistente del programa de Estudios Políticos y de Gestión Pública en la misma institución, Colegio de Sonora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Karina, y gracias al público.